Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Este es el momento de recibir a Susana Mangana. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola, profesora Mangana, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Ya me querías pelear con Abdala. Un poquito, pero... Abdala de origen, que le tengo que preguntarle si es de origen libanés o sirio. Estimo que una de las dos aquí en Uruguay, ¿no? Ajá. Todos los Abdala en general en Uruguay van a tener un origen no turco, sino libanés, por lo general. Lo que pasa es que les dicen los turcos, ¿no? El turco Abdala, el turco... Claro. Bueno, esa es una forma del mismo modo que se dice gallego a los... Y yo siempre bromeo con eso y digo que Uruguay es tan democrático que tenía que tener una Abdala para cada partido, cada ideología política en Uruguay, ¿no? Ocurre, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, hay muchas cosas arriba de la mesa, pero antes, porque después el reloj nos mira con cara seria. Contanos acerca de los cursos, talleres, seminarios que se vienen. Sí, bueno, ahora mucha gente me consulta dónde pueden informarse de estas cuestiones, me preguntan por Twitter o por redes sociales y justamente estamos a punto para iniciar un análisis de coyuntura. Va a ser solamente un mes de duración, pero es algo bien intensivo para trabajar toda la problemática, los conflictos que aquejan a Oriente Medio, Norte de África también, eso que llamamos mundo árabe-islámico, pero con foco en las primaveras árabes, sobre todo lo que es el balance de esas primaveras y el estado de situación en Oriente Medio. Eso va a ser a partir del miércoles 26 de julio, o sea, no esta semana, sino el próximo miércoles, a las 18:30 horas en el edificio central de la Universidad Católica. Y también la primera semana de agosto, entre el 7 y 8, porque estaba pautado para el 7 de agosto, pero en la medida de lo posible quiero iniciar los martes. Es un curso con 3 voces, el profesor Nelson Pierotti, la profesora y arquitecta Ana María Put, y quien les habla, Susana Mangana, como directora del curso y de la cátedra de Islam en la Universidad Católica. Va a ser un curso centrando la mirada en el arte y la arquitectura del mundo musulmán, desde el préstamo a la síntesis, y yo creo que es importante ver los exponentes más clásicos de esa arquitectura musulmana, que es bien variopinta y rica, con lo cual es un curso ya desde hace mucho tiempo que me lo solicita público que ha asistido a las distintas actividades de la cátedra, y nos parecía que este año debíamos aportar otra actividad que no remita siempre a conflictos y siempre con la idea machacona de que el Islam es sinónimo de amenaza, ¿verdad? Que eso por la coyuntura estoy obligada a explicarlo un día y otro también, o sea, todos los días, sí. Pero también hay otras cuestiones muy ricas, muy importantes, muy meritorias en la civilización musulmana, y ese curso de agosto va a trabajar durante 3 meses también con 3 profesores distintos y algunos invitados, desde los textiles hasta también los palacios, las mezquitas, los zocos, los baños públicos, los famosos hammam, los baños turcos, digamos, ¿no? Entonces todo eso creo que es una oportunidad para acercarse a esa cultura. Y también en septiembre, pero aún falta un poquito para ello, empezamos el segundo módulo del curso señero de la Católica, el universo del Islam, donde centramos la mirada en las relaciones siempre ríspidas entre Occidente y el Oriente musulmán desde la caída del Imperio Turco-Otomano, es decir, desde el surgimiento de los estados-nación árabes contemporáneos. Bien, sobre todos estos cursos obtengo información en la propia Universidad Católica. O sea, llamando al 2487-2717, y ahí les tienen que pasar con registro académico, donde les dan la información de horarios, de costo, de cómo rellenar el formulario de inscripción, que es sumamente sencillo, pero para aquellos que quieran obviar ese trámite, van el 26, asisten a la clase, si les interesa el formato y la dinámica de trabajo, entonces pueden anotarse allí mismo. Te sigo por Twitter, hiciste algunos comentarios acerca de televisión española, sí. Y quedé un poco sin entender bien. Porque anoche un seguidor en las redes sociales, que yo creo que realmente eso está funcionando bien, a mí por lo menos me gusta mucho la herramienta de Twitter, confieso que he ido abandonando progresivamente Facebook, quizás porque lo veo como más genérico para muchísimos temas, se permiten otro tipo de divagues también, pero en Twitter, al ser 140 caracteres, te tienes que limitar mucho más, condensar la información, y a mí me sirve para estar actualizada o más actualizada de lo que estaría si
sin esa herramienta. Y un seguidor amablemente me envió ayer información de que salía ese programa de En Portada, que es un clásico de televisión española. Entonces era Guerra a la Mentira, que es un documental en el que trabajan como personas que son civiles, como tú y como yo, no necesariamente periodistas, tampoco especialistas en temas militares. Eso llama la atención, ¿verdad? Pero que finalmente son expertos, sí, en redes sociales, en trabajar con internet y todos esos portales de información que acumulan gran cantidad de imágenes, videos, que muchas veces los suben particulares que están en una zona de conflicto, y que a través del cruce de datos y demás, y también apelando a información más rigurosa que surge de universidades que yo no sabía que tienen, ahora que todos sabemos lo que son las CSI de Miami, CSI de Nueva York, CSI de Los Ángeles, bueno, vemos que realmente hay una arquitectura forénsica, es decir, con programas muy sofisticados de ordenador, lo que permiten es trazar probabilidades, distancia de lanzamiento de misiles, impacto, nubes de humo que surgen después de una explosión y demás en universidades prestigiosas de Europa. Ayer concretamente era de Gran Bretaña la información. Bueno, lo importante es que se van aglutinando estas personas que trabajan los derechos humanos desde las redes sociales para denunciar dónde nos están mintiendo, dónde nos están limitando el acceso a la verdad, donde nos están ocultando evidencia, y bueno, de alguna manera se trata de poder acumular información que sirva para procesar, para llevar a gobiernos y a otros a un tribunal internacional al estilo de La Haya por posibles crímenes de guerra. Parece muy fantasioso el objetivo, pero creí que era importante documentarme yo también, saber que esto está ocurriendo, y bueno, Elliot Higgins era la persona que ayer más centraba la información de ese documental, realizado por una periodista que quizás te suene, Yolanda Álvarez. Ella es una periodista que ha estado en Gaza residiendo mucho tiempo, y bueno, es una periodista de muchos años en España, de trabajo serio. Otra cosa es que nos guste o no su opinión, pensando en un público más amplio que solamente nosotros dos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que era el programa En Portada es serio, y a mí me gustó mirarlo, y agradecí mucho a este seguidor que me informara a tiempo, y a mí me parece que es importante el mensaje, ¿no?, de que todos podemos contribuir, puesto que estamos inmersos en esta sociedad globalizada, Alejandro. Ya eso no se puede discutir. Tú puedes vivir como un ermitaño, pero ¿quién se puede dar ese lujo? No sé, algún ricachón, algún multimillonario que pueda vivir en una nube ahí totalmente abstraído del resto del mundo, pero los que estamos en esta sociedad donde nos guste o no, somos carne de cañón para la propaganda mediática, pero también nosotros emitimos muchísimas veces opiniones no siempre bien fundamentadas en redes sociales varias. Bueno, pues entonces es importante comenzar a trabajar más en red y utilizar todo ese potencial que tenemos los ciudadanos para cuestiones que sean más nobles, que no solo vilipendiar a este o reírnos y mofarnos de aquel o comentar sobre la farándula argentina, por decirte algo, claro, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante el aporte. No sé si yo estoy capacitada, creo que no, desde el punto de vista de manejo de las redes sociales, pero ciertamente quizás si entras en contacto con estas páginas web que se han ido creando, estos blogs de estas organizaciones que consiguen, por ejemplo, financiación y demás para poder lanzar estos proyectos, a lo mejor hay tareas que sí puedes aportar, desde traducción o redacción en idioma castellano, por ejemplo, pensando en gente que me esté escuchando ahora y que diga, ¿y yo qué puedo hacer desde Uruguay, no? A mí, que todo el tema de derechos humanos, sobre todo en la beta internacional, me motiva mucho, me sensibiliza, me pareció sumamente interesante. Quiero contigo hablar sobre algo que has escrito. Bueno, de hecho salió publicado hoy en diario El Observador. También quiero hablar del caso Turquía. Se cumplió un año del golpe, un año, ¿no? El sábado, exactamente. Y también quiero hablar de Qatar, porque recuerdo que la última vez estaba como en el eje. En el eje, y sigue estando. Y en este contexto, déjame compartir contigo y con el público esta información. Emiratos preparó el ataque informático que desencadenó el bloqueo de Qatar. Lo dice el portal de Diario El Mundo de España. Y Washington Post es el que emitió esa información. Ajá. Pero ya lo ha negado su ministro de Relaciones Exteriores, quien supo venir a Uruguay en más de una ocasión, Anwar Gargash, al que conozco personalmente. Claro, aquí está la guerra de narrativas. Sí, claro. Oficialmente Emiratos va a decir, no, nosotros no estábamos detrás de eso, y hay información o investigación periodística, como se le llama ahora, que así lo denuncian. En todo caso, leo para que la gente tenga por lo menos
acceso a esta información. Altos cargos de Emiratos Árabes Unidos urdieron el ataque informático que a finales de mayo sufrió la agencia de noticias estatal catarí, que difundió unas declaraciones falsas del emir que desembocaron una semana y media después en el inicio de un, así está adjetivado, salvaje bloqueo contra el país, ha desvelado el Washington Post citando fuentes de inteligencia estadounidense. En este contexto, después la acción de los 7 países que cortan sus relaciones diplomáticas, ¿en dónde estamos parados a este momento del día? Me lo contás luego de la pausa, ¿sí? Luego de la pausa. Estamos con Susana y por supuesto quiero que hablemos del caso Yemen, ya que la indiferencia internacional para denunciar revela una apatía que despoja a las víctimas de su cuota de humanidad. ¿Quién lo dice esto? Susana Mangana, a propósito de Yemen. Silencios que matan. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7, seguimos conversando con Susana Mangana. Susana, ¿cuál es la situación hoy, ahora, a propósito del caso Qatar y las relaciones diplomáticas que 7 países vecinos, ¿verdad?, hicieron hace ¿cuánto? Pocas semanas desde el 5 atrás. de junio. Desde el 5 de junio que empezó ese embargo feroz, yo diría, ¿no? Por aire y tierra, sobre todo, porque la frontera terrestre entre Qatar y Arabia Saudí es la más importante para Qatar, en el sentido de que por allí transcurría el 60% del alimento que llega al Emirato de Qatar. Evidentemente, en base a su poderío económico, han podido sortear estos obstáculos utilizando otras rutas aéreas, por ejemplo, y haciendo llegar también productos desde Turquía, lácteos, pollos, otro tipo de cuestiones que llegan también desde Irán y desde Turquía, concretamente, que no han dejado solo al Emirato catarí. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, el 3 de julio pasado venció el ultimátum que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, junto con Egipto, porque de esos 7 países, los 3 más importantes, por razones bien diferentes, son los hermanos del Golfo y del Consejo de Cooperación del Golfo, un esquema de cooperación regional que integra también Qatar desde 1981, y Egipto, por supuesto, como un país importante en lo que es la geopolítica de la región de Oriente Medio y a nivel de país bisagra y de búsqueda de equilibrios en el conjunto de naciones árabes, podríamos decir, a lo largo de la historia contemporánea. El resto no ni pincha ni corta. Entonces, quiero decir, el resto de esos 7 países que han impuesto esa sanción tan dura a Qatar. Entonces, en ese caso, el 3 de julio pasado venció ese ultimátum para que Qatar se viniera a cumplir con una lista de 13 demandas, de las cuales evidentemente no ha cumplido con ninguna. Digo evidentemente porque Qatar entiende que es una injerencia insoportable, inadmisible en su soberanía territorial, pero además porque se le exigía, entre otras cosas, cerrar el canal de televisión qatarí, que es también parte de la acción exterior de Qatar, que es Al Jazeera, ya conocida por todos de sobra. Y por supuesto también otras cuestiones espinosas, como por ejemplo cerrar la base militar que Turquía tiene en Qatar, rebajar el tono diplomático en las relaciones con Irán, que es el adversario y el archienemigo de Arabia Saudí, y pareciera ser que también de Emiratos Árabes Unidos, que van juntos, es un binomio en esta fórmula de presión a Qatar. ¿Dónde estamos hoy entonces? Bueno, Qatar y Estados Unidos han firmado un memorando de entendimiento para evitar una, digamos, continuidad en lo que también Estados Unidos en algún momento tuvo distintas opiniones al respecto. Quiero decir, el presidente Trump fue demasiado eufórico al decir sí, vamos a presionar, está bien que Arabia Saudí presione a Qatar porque financia el terrorismo, y después el Pentágono tuvo que venir a corregir y enmendar la plana porque tienen 11.000 efectivos militares en el Emirato de Qatar, tienen su base de operaciones aérea más importante de todo Oriente Medio, y porque además aquello de lo que se le acusa a Qatar de financiar a grupos terroristas varios, por parte por lo menos de actores no estatales, de particulares, podríamos decir, es la misma acusación, Alejandro, que podríamos hacer para Emiratos Árabes Unidos o para Arabia Saudí. Lo que hay que entender aquí, y vale como resumen para el capítulo de esta contienda con Qatar, es que Qatar es el hermano chico, el hermano díscolo de la península arábiga, porque busca ir más por libre, no se somete a la hegemonía de Arabia Saudí, y además porque hay todo un plan de recambio, de regeneración política, si se quiere, y también de búsqueda de intereses propios de un príncipe
príncipe, que ahora ya es el primer príncipe heredero al trono saudí, un hombre joven de 31 años, Mohammed bin Salman, el hijo pequeño del rey Salman, que le ha arrebatado ese cargo de primer príncipe heredero en la línea de sucesión al trono a su primo mayor, Mohammed bin Naif. Es decir, aquí se juntan luchas dinásticas de poder en Arabia Saudí, en la Casa Saud, pero también tenemos el interés de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos de darle una suerte de reprimenda fuerte, un susto grande a Qatar, para que de esa manera no se alinee más con Irán y se avenga a escuchar las opiniones y el mandato de Arabia Saudí. Ajá. Y en ese sentido, pero ¿se puede encontrar el origen de todo esto en el hackeo ese, en ese ataque? No, el hackeo es un pretexto que se ha utilizado para decir que el emir Sheikh Tamim, le llaman, ¿verdad?, de un hombre joven también de Qatar, formuló declaraciones lesivas para el honor y la reputación del rey Salman y la Casa Saud de Arabia Saudí, pero bueno, parece bastante evidente que sí se hackeó la cuenta online de la website de esta agencia oficial catarí, y bueno, así lo denuncia también Washington Post en base a información de inteligencia estadounidense, que acusan a Emiratos Árabes Unidos de estar detrás de toda esta patraña, ¿verdad? Si eso no es verdad, yo creo que es un accesorio, es decir, es un detalle. Lo que importa aquí es que no necesitamos un nuevo foco de tensiones y de conflicto entre países cuya estabilidad por ahora va manteniéndose en base al poderío económico que detentan. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo orejeás? ¿Cómo se sale de esto, digamos? Y bueno, con negociación. Kuwait se ha mantenido mucho más atento a los reclamos, reivindicaciones de Qatar. Kuwait, sí. No, porque acá decimos Kuwait. Kuwait, bueno, no, sí, no, claro. Es un poco la deformación de hablar el árabe, pero sí, Kuwait. ¿Cómo es realmente? No se dice tanto es al-Kuwait. Al-Kuwait, sí, pero bueno, traducido es Kuwait, sí. Entonces, bueno, o transliterado debiera decir. Lo importante aquí a saber es que Kuwait se negó a cerrar su embajada, a realizar este bloqueo tan insistente. No, hay otros que también no lo han hecho, como por ejemplo Omán no ha cerrado sus puertos, ha rebajado el tono diplomático. ¿Qué quiere decir esto? Que llaman a sus embajadores a consultas, pero dejan un encargado de negocios. Es como si Uruguay, por ejemplo, mañana tiene un problema grande con Argentina y sin cerrar la embajada retira al embajador, lo trae de vuelta a Montevideo y rebaja ese tono. En el lenguaje y en los símbolos diplomáticos es un gesto que se utiliza muchas veces para manifestar el enojo, para manifestar el desacuerdo de un país hacia otro, ¿no? Bien, en otro orden de cosas te comentabas... Pero vamos, negociación es la clave, ¿no? Porque no necesitamos a Qatar desestabilizado, y sobre todo que de esta manera hay otros que se benefician a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. Pero Qatar tiene que acatar lo que sus poderosos y muchos vecinos... Lo que pasa es que Qatar también argumenta algo, y creo que parte de razón lleva. Qatar se sabe que ha albergado a activistas islamistas, que ha albergado también a disidentes que finalmente están vinculados, disidentes políticos que están vinculados a una plétora de organizaciones que hoy funcionan, porque el islamismo político es una realidad, nos guste o no. Entonces ha acogido una oficina, digamos así, de asuntos diplomáticos, consulares del movimiento talibán de Afganistán, también a personas que son de extracción de la cofradía egipcia Hermandad Musulmana, que es lo que molesta a Egipto, y por eso Egipto apoya esta iniciativa saudí. Pero ¿qué pasa? También era útil y beneficioso a las autoridades europeas o a líderes, por ejemplo, de Estados Unidos, tener un lugar en el que poder reunirse con estas personas, porque por más que nos digan son nuestro enemigo, se tienen que ver las caras, tienen que negociar y ver dónde está la situación. Entonces, es sabido que Qatar ha sido esa suerte de exilio dorado para, por ejemplo, activistas del movimiento Hamas, que es un movimiento de resistencia palestino, pero que evidentemente está catalogado como de terrorista. Digo evidentemente porque esto ya data de antes, ¿no? Por países como, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno israelí. Entonces, en fin, yo lo que digo es que aquello de lo que se le acusa a Qatar, de albergar y de financiar a grupos terroristas, por ejemplo a Jabhat al-Nusra, una de las muchas y múltiples facciones islamistas llegadas del exterior a combatir en territorio sirio desde el 2000
yo diría 11, de 2012 en adelante, también se le puede acusar a Arabia Saudí. ¿A dónde escapaban los islamistas de Egipto después de la muerte del presidente Sadat y lo que empezó a ser una purga de limpieza de todos los islamistas en territorio egipcio, al-Zawahiri y otros? Arabia Saudí, ¿verdad? Con lo cual aquí hay que tener en cuenta el discurso, otra vez con lo de ayer de en portada del programa de televisión española. A ver, aquí hay una suerte de guerra mediática, hay una guerra de narrativas y uno tiene que bucear entre 1 millón de noticias para poder comprender un poquito mejor lo que está pasando. Y normalmente los ciudadanos de a pie no tienen, yo diría casi nunca tenemos el tiempo para comprender en detalle todo lo que ocurre en Corea del Norte, los intereses que tiene China en ese país o en el juego de equilibrios geopolíticos en aquella región, para comprender luego África, comprender Oriente Medio. Entonces vamos consumiendo todo el tiempo titulares y lo que dice un diario y el otro. Y si el diario reviste cierta legitimidad, un Washington Post, El Mundo de España, o por ejemplo, no sé, podemos decir algo, El País de Uruguay o El Mercurio de Chile, la gente tiende a pensar y validar que esa noticia es así, veraz. Sí. Y no siempre lo no que se nos... Exactamente, no necesariamente. Y con relación a, ya que hablaste de organizaciones terroristas, ¿en qué lugar está ahora el Estado Islámico? ¿Está vencido? Bueno, el Estado Islámico, qué buena pregunta. Daesh, ¿no? El término Daesh. Siempre sabes que yo voy para ahí. Y lo haces muy bien. No es corregir. Y yo, luego, en el transcurso de la conversación, aviso que voy a caer otra vez en lo de Estado Islámico, pero es que me sorprende porque, a ver, todavía hay gente que la pilla desprevenida y que me dicen, profe, pero el Estado Islámico, ¿dónde queda? Porque es un Estado y es islámico. Le digo, no, claro, justamente es lo que queremos evitar. Con esa denominación, exactamente. ¿no? Entonces, a ver, Daesh sí está debilitada, mermada su capacidad de retaliación, pero tenemos que entender que el peligro de la amenaza terrorista de grupos que apelan a una lectura interesada, a la manipulación de la fe islámica para obtener sus objetivos, derrocar a un régimen, atacar a Occidente, la teoría del enemigo cercano, el enemigo lejano, que ya hemos explicado ese paradigma en otras ocasiones, eso no ha muerto con liberar Mosul. Han liberado Mosul, pero también la han destruido, ¿verdad? Está totalmente destruida. ¿Qué va a pasar con las personas que necesitan apoyo económico, apoyo en vivienda, apoyo en educación? ¿Qué unidad, qué consolidación de fuerzas hay en Irak hoy? ¿Cómo van a negociar las divisiones de poder con los kurdos que también han estado combatiendo contra los milicianos de Daesh? Es decir, todo eso es una incógnita, pero además de que ha perdido territorio físico, no podemos obviar la amenaza virtual de lo que supone el grupo Daesh, que ha sido revolucionario a la hora de captar entre 1/5 y 1/6 de los yihadistas a nivel mundial provienen de Europa Occidental. Eso es así. Entonces, países como Reino Unido, Francia, Bélgica, pero también Suecia, 1/5 o 1/6 de los yihadistas mundiales. Entonces, estos países son los que han enviado más personas de donde han surgido, no los países en sí, sino que ciudadanos de estos países europeos, desde el 2012 hasta el presente, se han ido a alistar a las distintas filas de grupos varios como, por ejemplo, Daesh o Jabhat al-Nusra, que es de extracción de Al-Qaeda, distintos nombres fantasía, porque van mutando también los nombres que estas agrupaciones adquieren. A veces se disuelven o se amalgaman con otro grupo militante, beligerante, allí en territorio sirio, pero en Irak y en Siria, desde el 2012 al presente, allí tenemos una gran cantidad de ciudadanos europeos, musulmanes de cuna, pero también conversos, como también otros venidos de Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán o, por ejemplo, los yugures de China. Entonces, el peligro que representa el terrorismo de base islamista sigue estando latente en lo que es el daño que pueden hacer a futuro con esos retornados a Europa, pero también a través de las redes sociales. Y eso es lo que yo siempre intento explicar en clases o en conferencias o en este tipo de entrevistas en medios, porque me parece que haríamos mal en bajar la guardia y creer que porque nos digan que Mosul ha sido liberado y mañana Raqqa, la capital del autoproclamado Estado Islámico o Daesh, ya estamos libres de cualquier amenaza. Y eso no es así, porque todavía los factores, los elementos que subyacen a esta posición de estos grupos tan beligerantes contra Occidente siguen estando intactos. O sea que está herido, quizás mal herido, pero claro, aún no está muerto. Y no está muerto porque subyacen esos elementos, porque los factores que propician el surgimiento de este tipo de grupos siguen estando ahí presentes. ¿Su líder fue finalmente abatido? Bueno, ha muerto tantas veces, sí, ya nos han dicho que lo han muerto, lo han vuelto a revivir, lo han matado. Yo no tengo, al día de hoy, no puedo opinar mejor que tú sobre si ha muerto o no. Para mí es que es secundario, es una cara que representa ese movimiento
movimiento, pero el peligro, como te digo, me parece que es otro que es el anonimato en las redes, que es la facilidad con la que puedes acceder a información, que después, fíjate que en España este fin de semana el diario El País, el sábado, publicaba una noticia realmente que te pone los pelos de punta, ¿no? Un señor paralítico en silla de ruedas desde Melilla, un señor español converso al Islam desde hace 16 años, ha reclutado y admitió ante el juez que lo investiga que ha enviado a más de 300 personas a Siria y a Irak a combatir a distintos grupos. Un señor sentado en una silla de ruedas con su computadora, tejiendo todo este tipo de entresijo de redes sociales donde las personas pueden ponerse en contacto con señaladores que luego los envían a morir, ¿no? A un yihad, a un combate santo, como dicen ellos. Entonces, por favor, despertemos de la modorra y vayamos más allá del titular, ¿no? Bueno, se cumple un año del ¿cómo llamar? ¿Fallido golpe de Estado? ¿Así está bien? Pero ahora hay que decir fallido golpe de Estado, porque a menos que manejemos una información superior a la que se maneja en prensa, por ejemplo, y ahí tendríamos que hacer algo más con esa información, es decir, ir y denunciar, ¿no?, ante un juez, no podremos nunca saber si realmente fue el contragolpe o el autogolpe que Erdogan y su gobierno se dio a sí mismo, porque sí dijo él, poquitas horas después del 15 de julio del año 2016, esto es un regalo de Dios, porque evidentemente abrió la puerta, facilitó esa purga tan atroz que ha significado el encarcelamiento de más de 150.000 personas, que haya más de 166 trabajadores de los medios de comunicación, periodistas y otros que están encarcelados, pero además una purga a todos los niveles institucionales, ¿no?, desde el ejército, la educación pública, pero también universidades, ¿no?, profesores y también jóvenes estudiantes que incluso han perdido su beca y su oportunidad de estar estudiando en Qatar, porque Turquía ha presionado en el exterior, en aquellos países donde tiene llegada su mensaje, para que les cierren las puertas a esos profesores y estudiantes turcos, con lo cual yo creo que es algo muy lamentable la deriva autoritaria iniciada por Erdogan, porque no es creíble que solamente un movimiento como es FETÖ, el movimiento gulenista, ¿no?, de esa facción islamista liderada exactamente, ¿no?, en Pensilvania, Fethullah Gulen, por eso le llaman gulenistas, no es el único responsable. Es decir, hay bastante información ya de distintos analistas, también turcos, que apuntan a decir que el entorno próximo al gobierno y la inteligencia turca sabían de que se estaba cocinando, de que se venía un golpe de Estado, y que lo que hicieron es forzarlo y adelantarlo, ¿no? Bueno, estos ya son tesis conspirativas, pero sí parece evidente que pudieron reaccionar muy a tiempo como para parar esta asonada. Date cuenta que es un país donde ha habido varios golpes de Estado, el poder del ejército es muy importante, como en toda la región, con todos los servicios militares. Entonces cuesta creer que haya sido un golpe tan fallido, ¿verdad? Como que aquí hubo algo también que no se nos cuenta, hay muchos claroscuros, pero lo que sí me parece muy peligroso es que un presidente que supo negociar con la Unión Europea durante años por la adhesión de Turquía a la Unión Europea en base a cambiar pautas legales, pero también prácticas muy arraigadas en su país para cumplir con el acervo cultural de la Unión Europea, hoy sea un presidente muy autoritario que cada vez acumula más poderes, donde el poder judicial no es independiente hoy del Estado. Entonces realmente creo que hay un déficit democrático, por decirlo en palabras finas, lo que llaman algunos analistas una democracia híbrida en Turquía, que realmente es preocupante. Bien, y en otro orden de cosas, bueno, quiero decir que Erdogan ha dicho en las últimas horas que si él pudiese mataba a todos. Claro, bueno, no, ese tipo de dichos que están en internet y circulan no son admisibles para un presidente que también es un socio a través de la OTAN. Salidito de la norma, ¿no? Claro, tiene un proyecto neotomano donde claramente ha ido reislamizando la educación en su país, donde ha vuelto a imponer mayor cantidad de horas de educación religiosa, que yo no digo si está bien o está mal, lo que estoy diciendo es un hecho fáctico lo que estoy describiendo. Y bueno, yo creo que la Unión Europea está muy preocupada claramente porque tiene ahí a las puertas de Europa a un país con más de 77 millones de habitantes, un socio comercial importante, pero también un socio político, no olvidemos, y estratégico, ¿no?, por lo que es la presencia de Turquía en la OTAN como un miembro, Estado parte de la misma, ¿no? Bien, y en otro orden de cosas, yo anuncié que hoy fue publicado, los interesados pueden acceder a Diario El Observador para leer la columna Hambruna en Yemen.
silencios que matan. Claro, yo realmente estoy y hacia dolida. dónde va este comentario. Claro, bueno, este comentario va porque a mí me duele mucho y no creo que sea siempre porque hay una tesis conspirativa en los medios de que hay que silenciar las guerras, los conflictos. A veces yo misma lo he dicho porque así pareciera, pero creo que a veces no nos duele la muerte de personas porque las sentimos lejanas, porque las sentimos inferiores a nosotros, o porque tienen distinto color de piel, o porque no entendemos lo que allí pasa. Entonces, Yemen, que es en la península arábiga el hermano más pobre de todos los países árabes, 22 naciones si contamos a Palestina, que integran la Liga de Estados Árabes, bueno, el más pobre es Yemen. Es una lástima porque realmente es una guerra inmisericordia, atroz, que están bombardeando indiscriminadamente. ¿Quiénes pelean con Bueno, ahí tenemos facciones rivales dentro del país, un país que hasta el 90 estuvo dividido en Yemen del Norte y Yemen del Sur, después con lo que fue aquel nuevo orden mundial del que fue precursor el Bush padre, ¿no? Yemen Norte y Yemen Sur se vuelven a reunificar, pero siempre una unión muy frágil porque son tribus que siempre han mantenido vívida la rispidez entre esas facciones, pero además a resultas de la primavera árabe pierde el control del país el que era presidente Abdallah Saleh. Durante un tiempo se refugia en Arabia Saudí, pero después regresa, o a estas alturas no sé si está dentro del país o está fuera, yo creo que debe estar fuera pidiendo a sus peones que peleen por él, pero comanda a tribus varias que pelean el poder, le disputan el poder a quien era su vicepresidente antes y hoy es el presidente de facto de Yemen, Abdelhadi Mansour Rabo. Bueno, no importa el nombre, no interesa porque la gente no tiene por qué retener estos nombres tan peliagudos. Lo importante aquí es que hay facciones rivales dentro del país, pero Arabia Saudí es la que capitanea el bombardeo y misericordia sobre este país. ¿Por qué? Porque está combatiendo a una facción que son los hutíes, que son chiíes, zaidíes. Dentro del chiismo también hay subgrupos, ramas más chiquitas. Entonces ellos son financiados, son apoyados logísticamente, así dice Arabia Saudí, por su adversario, Irán. Entonces Arabia Saudí quiere darle también una advertencia a Irán de que no puede seguir interfiriendo en su territorio, y Yemen está al sur de la península arábiga, es la cantera de mano de obra barata para Arabia Saudí, para Qatar, pero también para los pozos de petróleo de Kuwait. Entonces lo triste aquí es que estas personas están muriendo porque se utilizan armas no permitidas por el derecho internacional y se las venden países como Estados Unidos, Reino Unido, la propia España, bombas de racimo que están totalmente prohibidas. Pero es que además hay posible caso de crímenes de guerra porque se está bombardeando zonas residenciales donde hay alta concentración de civiles, se están bombardeando hospitales, escuelas, pero además porque se utilizan esas armas no permitidas por el derecho internacional por países que han firmado, son países parte de ese acuerdo de no proliferación de armas y demás, que por tanto están violando aquellas leyes internacionales que ellos mismos firmaron, ¿verdad? Entonces a mí me parece muy lamentable que a toda esta situación de destrucción del país, el sufrimiento que padece la población, porque más de 17 millones de yemeníes sufren de lo que ahora es el nuevo eufemismo, inseguridad alimentaria, traducido al castellano vulgar, que quiere decir que pasan hambre, claro, que no tienen para comer, que no hay, por ejemplo, servicios básicos como luz, agua potable, el nivel de la salud, de la salubridad del agua, pero también de los servicios de salud son pésimos. Entonces están muriendo o bien por el efecto de la guerra o porque además hay un brote de cólera que ya la semana pasada se había cobrado en 2 semanas 1.666 víctimas mortales. Las voy contando de semana en semana porque de lo contrario te puedo asegurar que me pongo tan mal y alguien dirá, bueno, Mangana, hay otros problemas, otros conflictos en el mundo. Yo sé que sí, pero yo me dedico a la internacional y esta es la zona objeto de mi estudio, y la verdad que no quiero perder la capacidad de sensibilizarme ante el horror humano, porque para mí son eso, individuos, son personas, madres que ya no tienen leche para amamantar, se ven imágenes muy dolorosas de niños con las costillas al aire, bebitos que están entubados. Entonces a mí me parece que esto es lamentable y que hay que denunciarlo, y de alguna manera tenemos que exigir a los políticos que en los foros multilaterales, pero allí donde hay posibilidad de emitir resoluciones e ir más allá de la resolución, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se haga algo al respecto. Hay que exigirle a Arabia Saudí que deje de bombardear el país, pero también buscar una tregua entre las facciones rivales que combaten en ese territorio, porque realmente no tienen a dónde escapar. Estas personas, antes hablabais de los refugiados con Abdallah, estas personas ni siquiera pueden salir del país y refugiarse en otro, ¿no? Son tan sumamente pobres, tan débiles que no se puede. Peor que el calvario que sufren los sirios, por ejemplo. Claro, evidentemente que sí, porque además en Siria hay toda una documentación atrás de todo lo que está sucediendo, hay otro tipo de desarrollo
de la sociedad, también hay otras herramientas al servicio de la población. No digo que sea, cualquier situación es grave en los dos casos, pero a mí me parece que lo que ocurre en Yemen es realmente patético que esté pasando esto en el siglo XXI, donde hablamos de drones, donde hablamos de impresoras tridimensionales, donde tenemos iPhone. No, por favor, o sea, la gente no se nos puede morir por el cólera, por el hambre y sobre todo bajo el efecto de las bombas. Para terminar, ¿y quién gana con que a Yemen le vaya mal, tan horriblemente Bueno, lo mal? que pasa es que no es que Yemen le vaya bien o mal, siempre a Yemen le ha ido mal. No creo que le vaya a ir bien, por lo menos no en vida mía, ¿no? Fíjate qué pesimismo me traigo hoy. Pero yo creo que es una manera de hacer otra guerra contra terceros sin librarla en su propio territorio. Arabia Saudí no va a atacar a Irán, como Irán tampoco va a atacar a Arabia Saudí. Y esto no tiene coste para ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los muertos los pone Yemen. ¿Qué tipo Son de los economía desahuciados tiene de Oriente Yemen? Medio. ¿Dijiste? Bueno, una economía muy rural, una economía muy primitiva. Principalmente eran la cantera de mano de obra para las monarquías petroleras, ¿verdad? Pero es un país donde además ha sido pasto de todos estos grupos beligerantes como Al-Qaeda, que también tiene allí sus células integristas. Pero es muy lamentable ver esas imágenes en BBC, por ejemplo, en los documentales que se han ido haciendo de la guerra, que lleva ya más de 2 años y 3 meses, desde marzo, abril, mayo, junio, sí, y 4 meses, o sea, llevan ya como 27 meses de guerra y misericordia, bombardeos todos los días, no hay tendido eléctrico en muchas ciudades, han quedado totalmente aislados en algunas zonas, no se permite la entrega de la ayuda humanitaria porque hay organizaciones humanitarias en el terreno, pero no pueden sus trabajadores entregar esa ayuda porque no se lo permiten, o autoridades tribales que están ahí comandando una zona, o por ejemplo porque no se les permite llegar porque se han bombardeado puentes, carreteras. Entonces es lamentable. Yo no entiendo cómo podemos ver a niños sufriendo de esa manera y creer que se lo merecen, o porque son todos condenados de entrada, porque vienen de un país musulmán. A mí eso, la verdad, me parece que habla mal de nosotros como sociedad, como comunidad internacional. Una cosa es plantearnos si se debe o no recibir refugiados en nuestros países, qué tipo de ayuda hay que brindar y con qué asistencia llegar, y otra cosa es ser indiferentes al sufrimiento humano. O sea, no podemos por un lado decirnos modernos, avanzados en informática y en cuestiones sofisticadas de tecnología, y después ser realmente como un témpano para el dolor de otros países, ¿no? Que yo creo que esto redunda, y vaya si redundará, y tengo argumentos de sobra para decirte por qué, en la seguridad internacional, eso que queremos proteger. Si no queremos refugiados, no queremos que vengan más inmigrantes a Europa o aquí hasta Sudamérica, si no queremos amenazas no ya del terrorismo islamista, sino de otros energúmenos que también quieran alzar sus armas en contra de Occidente, tenemos que hacer más por limpiar estas causas que después favorecen la propagación de estos conflictos que matan inmisericordiamente e indiscriminadamente a mujeres, niños, ancianos. Bien, tal como decís vos misma en tu columna que hoy se publica en El Observador, para aquellos que no empuñamos armas, la pluma y la palabra es nuestra herramienta para difundir semejante vergüenza colectiva. Bueno, en eso estás tú y sí, si de algo sirve, en eso estamos nosotros también. Claro, y yo pido a todos los que puedan leer, más allá de que consuman el diario El Observador a diario, ¿no?, que entren a la página web que está colgada en internet y que por favor, si esto que leen, que es muy cortita la nota, les parece que lo pueden difundir, que me ayuden a por lo menos no dejar en el silencio este drama humanitario. Bueno, muchas gracias, Susana. Les recuerdo a todos que el próximo 26 de julio a las 18:30 tienen semana una que cita. viene. Es semana que viene en la Universidad Católica del Uruguay, donde lanzamos el segundo semestre con una gran cantidad de actividades, y además una vez que ingresan a mis cursos, luego ya los tenemos en una base de datos y les informamos de charlas públicas que damos, de conferencias abiertas, seminarios en lugares distintos, pero sobre todo en la Católica, y allí pueden acceder a más información sobre estas temáticas. Bien, los interesados, ya saben, se comunican con la Católica y ahí obtienen toda la información. Muchas gracias, profe, gracias por el tiempo. Gracias y bueno, a ti. que te vaya bien en la conferencia de Chomsky, que acaba de empezar, así que bueno, voy para allá corriendo porque no quiero perderme un referente en todo lo que tiene que ver con geopolítica, pero además muy crítico del gobierno de Israel. Así que bueno, no sé que lo trajo la Fundación Liber Sereni, pero quiero saber con qué temática va a trabajar y va a hablar. Y no porque sea crítico de Israel que lo destaco, sino que es interesante que más gente en Uruguay también tenga otras opiniones al respecto. Estamos poniendo la mañana en camino, nos vamos a la pausa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com